Hola, muy buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Frida Dominique Carvajal Luciano y esta exposición va a tratar sobre un caso real y muy controversial sobre violaciones a derechos humanos. Ok, aquí va a poder ver el link de este video, de esta exposición, por si por alguna razón no se puede subir en la plataforma, lo verá en YouTube. Ok, vamos a empezar. El caso que yo elegí en lo personal es uno muy difícil, ya que leí completamente todo este caso de principio a fin, la sentencia de la corte que dio y la resolución que dio sobre este caso. Es el caso del campo algodonero. En este caso vamos a hablar sobre 3 víctimas en particular. Las víctimas son Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monarres. Y también, obviamente, las víctimas son sus familiares. Ok, los representantes que tuvo este caso fueron la Asociación Nacional de Abogados Democráticos AC, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, la Red Ciudadana de No Violencia por la Dignidad Humana y el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer AC. Ok, vamos a dar comienzo a este caso muy controversial y vamos a empezar diciendo que de información de este caso, una introducción, el caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la falta de diligencia en las investigaciones relacionadas a la desaparición y muerte de estas 3 mujeres. Primeramente vamos a dar a conocer los derechos que fueron violados según la Corte conforme a la Convención Americana. Primeramente, el artículo 1, que habla sobre la obligación de respetar los derechos. El artículo 11, que habla sobre el derecho a la honra y dignidad. El artículo 19 del derecho del niño. Artículo 2, deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Artículo 25, que habla sobre la protección judicial. El artículo 4, que es sobre el derecho a la vida. El artículo 5, derecho a la integridad personal, y el artículo 8 de garantías judiciales, esto solamente de la Convención Americana. Otros tratados interamericanos que pueden entrar en este caso es la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia económicos, sociales y culturales. Todos estos obviamente hablan sobre los derechos humanos. Ok, vamos a dar una pequeña introducción primero de los hechos que dieron lugar a este caso muy controversial. Los hechos sucedieron en Ciudad Juárez, donde se desarrollaban ahí por los años de 1993 demasiada delincuencia organizada y en los cuales hubo demasiadas desapariciones y muertes de mujeres y también su discriminación. Esto fue demasiado controversial porque fue una época desde 1993 hasta 2004 en el que se calcula aproximadamente que hubo un aproximado de 260 mujeres y 370 que fueron asesinadas con signos de violencia sexual, y eso sin hablar todavía de las desapariciones que oscilan entre los 400 o más personas desaparecidas en ese año. También hablamos de los hechos que dieron lugar. Fueron estas 3 mujeres, que es Laura Berenice Ramos, que era una estudiante de 17 años de edad, desapareció el 22 de septiembre de 2001. Claudia Ivette González era una trabajadora de maquiladora y desapareció el 10 de octubre del 2001, ya tenía 20 años. Y Esmeralda Herrera Monreal, que era una empleada doméstica de apenas 15 años, desapareció el 29 de octubre del 2001. Sus familiares, obviamente, después de las desapariciones de estas 3 chicas, dieron aviso a las autoridades levantando una denuncia de desaparición.
por lo cual las autoridades no hicieron caso a estos familiares, ya que incluso se les llegó a discriminar muy despectivamente por el hecho simplemente de ser mujeres, además también que sus familiares eran personas humildes, o sea, de bajos recursos, por lo cual fueron víctimas de muchas discriminaciones por parte de las autoridades que solamente hicieron caso omiso a los ruegos de estas personas. De hecho, en nuestra sentencia original se habla que estas autoridades a fuerzas pedían un lapso de 72 horas, que era lo que marcaba la ley, para que pudiera iniciar el boletín de desaparición. Entonces, de hecho, estas autoridades declaran en la sentencia que no fue iniciada las 72 horas. En ese mismo instante que fueron a denunciar fue que se inició la desaparición, pero de hecho no concuerdan mucho los hechos, ya que las familias decían que las autoridades y los policías se burlaron de ellos diciendo que por ser mujeres seguramente estaban con el novio, seguramente se habían ido de fiesta, que al rato llegaban, entre muchos otros comentarios despectivos que hicieron hacia las familias de estas. El 6 de noviembre del 2001 fue una fecha muy importante, ya que fue el día que se encontraron estas 3 mujeres en un campo algodonero en Ciudad Juárez, sin vida y con signos obviamente de violencia sexual. Se concluyó que las 3 mujeres estuvieron privadas de su libertad antes de su muerte. Por lo cual, después de estos hechos, después de que fueron encontradas, no se investigó ni se sancionó a los responsables. De hecho, el caso lo dejaron así. Y es por eso que la Comisión y la Corte Interamericana dieron a conocer este hecho, ya que no habían hecho nada hasta entonces. Hubo demasiadas omisiones, demasiado tiempo transcurrido y jamás se les dio justicia a estas víctimas ni a sus familias. Ok, primero vamos a iniciar diciendo que la parte legal empezó ya el 4 de noviembre del 2007, antes de incluso de esta fecha que veremos más adelante en otra diapositiva. Vamos a dar con la fecha 6 de marzo del 2002. Ahí fue cuando la comisión hizo una petición inicial, donde se inició una petición inicial para que se investigaran estos hechos. Le dijo al Estado que debían investigar, para lo cual el Estado hizo caso omiso. Transcurrió el periodo en el que se debía esclarecer estos hechos que le dio la Corte y no esclarecieron y se pasaron el tiempo. Es por eso que después de esa petición del 2002 se inició el 4 de noviembre del 2007 la Comisión Interamericana de Derechos presentó una demanda en contra de los Estados Unidos mexicanos, a partir del cual se inició este presente caso. Y alegaba de conformidad a los artículos 51 y 61 de la Convención, lo cual habla sobre la competencia que tiene para conocer y el plazo que tiene para también responder, lo cual no fueron cumplidos y por eso se inició esta demanda. La demanda relaciona con la supuesta responsabilidad internacional del Estado por la desaparición y muerte de estas 3 jóvenes, cuyos cuerpos fueron encontrados en Ciudad Juárez el 6 de noviembre del 2001. La comisión solicitó a la Corte que declare al Estado responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos que ya anteriormente mencioné, que son el 1, el 11, el 25, el 8, el 5, el 4, etc., que habla sobre obviamente derechos humanos. Después de esto, el 26 de mayo del 2008, el Estado presentó su escrito de contestación a demanda y observaciones al escrito de solicitud y argumentos. Dicho esto, también mencionó que cuestionó, de hecho, la competencia de la Corte para conocer sobre las presuntas violaciones a la Convención Belén do Pará. Esta convención habla
y de hecho precisa el artículo 7 de este sobre la violencia hacia la mujer. El artículo 7 de esta convención habla sobre específicamente la violencia hacia la mujer de todo tipo. Adicionalmente, también objetó la ampliación de las víctimas propuestas por los representantes y reconoció parcialmente su responsabilidad internacional. El 16 también de julio del 2008, la presidenta de la Corte, luego de la revisión de esta contestación a demanda, informó al Estado que los alegatos referidos a la Convención Belén do Pará constituían una excepción preliminar. Aquí está lo que mencionaba anteriormente, el que se presentó el 6 de marzo una petición. Este fue el procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde se presentó por primera vez el 6 de marzo. Después de haber presentado esta petición, al no hacer caso omiso al Estado, por eso se presentó después el 4 de noviembre la demanda. El procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues ya tenemos claro que fue el 4 de noviembre del 2007 que se hizo esta demanda y se solicitó también que se declarara al Estado responsable de la violación de los derechos ya mencionados anteriormente de la Convención Americana. La Convención Americana habla más que nada sobre los derechos humanos que tienen que tener los estados con los que se tiene el tratado internacional. Hubo en este caso unos posibles responsables. Después de leer toda la sentencia me di cuenta de que hacían mención a solo 2 personas que al final terminaron como que descartando, ya que estas personas al final dijeron que no tenían relación con el caso, que solo habían sido amedrentados por el Estado para obligarlos a decir que fue su culpa. Entonces hubo muchas irregularidades en este caso, pero los 2 fueron sentenciados, que fue el señor Víctor Javier García Uribe, que fue sentenciado a 50 años en prisión por estos delitos de estas mujeres, y en el cual también se le sancionó a otras muertes también que fueron encontradas en el campo algodonero. Y Gustavo González Meza, que ya en prisión tuvo una operación y falleció por esta. Hablando también de la competencia y admisibilidad que hubo en este caso, la competencia contenciosa del tribunal para respecto al artículo 7 de la Convención do Pará dio paso a que sí había competencia, y la incompetencia del tribunal respecto a los artículos 8 y 9. También hablemos del reconocimiento de responsabilidad internacional. El Estado realizó un reconocimiento parcial de responsabilidad internacional, el cual fue aceptado por la Corte. O sea, sí aceptó su parcial culpa que tuvo en cuanto a los hechos, que no respondió conforme a los tiempos y que se tardó demasiado. Sobre el análisis de fondo quiero hacer una aclaración sobre los artículos que ya mencioné, que fueron demasiado controversiales porque fueron los que más se rompieron en este caso, que era el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, sus derechos del niño, obligaciones a respetar los derechos, y el artículo 7 de la Convención Belén do Pará sobre la violencia hacia la mujer. Es demasiado obvio que estos derechos fueron violados hacia estas mujeres y sus familiares. La violencia contra la mujer en el presente caso fue demasiado evidente. Se hizo un análisis de todo lo que pasó y en todo lo que estuvieron involucrados, y fue demasiada la violencia que se ejercía en ese entonces a todas las mujeres que sufrieron de esta violencia o que estuvieron desaparecidas, y a las que no les dieron solución solamente por el simple hecho de ser mujeres. También el respeto, la garantía y no discriminación a los derechos de la Convención Americana eran evidentes sobre el derecho a la vida y la integridad personal, los derechos de las niñas y el derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas, porque ellos también sufrieron esta violencia.
En cuanto a las reparaciones, la familia recibió su parte monetariamente, psicológicamente, ya que se les brindó la ayuda después de tanto tiempo que se les iba a pagar la reparación del daño, lo cual era la suma de los gastos funerarios más aparte de las personas como tal. Se les pagó completamente todos los daños que pudieran necesitar en cuanto a médico y psicológico y también económico, lo que es el funeral de las 3 mujeres, lo que se gastó de viáticos de los familiares que vinieron a buscar a estas mujeres, también se les pagó. También se les pagó la remuneración económica sobre lo que estas mujeres, ya que estas 3 mujeres trabajaban, es la compensación que tuvo el Estado a sus familiares de todo el tiempo que pudieron haber vivido y recibido ese salario. También se les pagó de una forma anual por el resto de los años en los que hubieran vivido estas mujeres. En la resolución que nos dio la Corte, decidió aceptar parcialmente la excepción preliminar interpuesta por el Estado y aceptar el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado. También la Corte declaró que el Estado sí violó los derechos a la vida, la integridad personal y libertad personal, ya que estas mujeres fueron privadas de su libertad antes de ser asesinadas y fueron brutalmente asesinadas. Aquí, de hecho, en este caso fue una controversial duda de si llamarlo o no feminicidio. Al principio no se quería llamar como tal feminicidio, pero dado los horrendos casos y los muchos que había sobre todas estas mujeres, se acuñó el decirles feminicidio a estas muertes. También el Estado incumplió con su deber de investigar, ya que tardaron demasiado en investigar y de hecho nunca se encontró un culpable real de estas muertes, que fueron cientos. El Estado violó también el deber de no discriminación, discriminó aparte a las mujeres por ser mujeres simplemente, también discriminó a sus familias por ser de origen humilde. El Estado violó los derechos del niño, ya que 2 de estas mujeres eran aún menores de edad. El Estado violó el derecho a la integridad personal también y violó el derecho a la protección de la honra y la dignidad. Ok, solo como conclusión quiero dar un poquito más de información sobre este caso. Los peritos en cuanto a la declaración de las muertes no tenían mucho conocimiento o pudieron sacar ADN de estas mujeres. De hecho, tampoco pudieron esclarecer bien y confirmar que sufrieron de abuso sexual, ya que por el estado de descomposición de las mujeres era muy difícil determinar esto. Solo se determinó que hubo abuso sexual por la posición y la forma en la que fueron torturadas estas 3 mujeres. Y hacer una mención de lo que la Corte también declaró en esta sentencia, que fue esculpir un monumento a estas muertas de Juárez, como se les conoce, el monumento de Ciudad Juárez, que sí existe, que esta sentencia se pusiera en el diario oficial de la Federación y que además se tenían que tomar cursos, se tenían que tomar educación sobre la violencia existente hacia la mujer para que evitáramos todos estos asesinatos más, para que se pudiera reducir el aumento. Y sí hubo una reducción considerable ya a estos casos y todo el auge que tuvo en su tiempo. Y también dijo que debían prepararse mejor para tener ADN, para
poder tener información de todas las mujeres de ahí, que cuántas desaparecidas, cuántas muertas por feminicidio, violencia, discriminación y todo este tipo de cosas, tener una base de datos muy bien estructurada para que se pudiese dar mejor con este tipo de casos, relacionarlos, ya que los familiares tuvieron que reconocer a sus mujeres por ropa o por señas particulares del cuerpo de las víctimas, ya que no tenían los ADN para poder confirmar la identidad de estas tres mujeres. O sea, fue muy, muy triste, muy desesperante que ni siquiera pudieran haber hecho eso bien. También quiero concluir que el Estado mexicano todavía le falta demasiado por evolucionar, por terminar esa violencia existente hacia la mujer, y que debe regir mejor a sus autoridades, a sus leyes, para que deje de existir todo esto. Así que este es mi conclusión de este tema. Espero le haya gustado, espero toda la información que se necesita para este caso y se haya podido explicar bien y me haya dado a entender bien todo lo que fue este controversial caso del campo algodonero.